Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. En esta clase de hoy vamos a estudiar el algoritmo de rutas mínimas para redes acíclicas, así que sin mayor preámbulo, comencemos. Capítulo 5, clase 1, video 2. Problema de rutas mínimas en redes acíclicas. Deseamos encontrar el árbol de rutas mínimas sobre una red acíclica desde un nodo cualquiera S. Dado que la red es acíclica, esta red posee un orden topológico, por definición. Sin pérdida de generalidad, nosotros definiremos los índices de los nodos de esta red de forma de que I es menor que J para cada arco que pertenece a la red con S igual 1. Es decir, estamos asumiendo que contamos con ese orden topológico y que ese orden topológico está reflejado por los nodos de la red. Es decir, los nodos están numerados partiendo con un origen de 1, están numerados de forma que respetan el orden topológico. Obviamente, si no fuera así, nosotros sabemos que hay un algoritmo que con orden m es capaz de encontrar el orden topológico, así tampoco es una cosa tan difícil de obtener. Entonces, si nuestra red fuera, por ejemplo, la que está dibujada ahí, que claramente posee un orden topológico de izquierda a derecha, nosotros podríamos numerarla de esta manera y sobre esta red que está dibujada en la derecha es la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, supongamos que nosotros en algún momento tenemos la distancia óptima definitiva, conocida, para todos los nodos de nuestra red hasta cierto lugar en su orden topológico. ¿Cuánto vale la distancia del próximo nodo que nos tocaría revisar por orden topológico? Entonces, supongamos que queremos conocer la distancia óptima hasta el nodo K y que nosotros conocemos las distancias óptimas hacia todos los nodos hasta K-1. Es decir, por ejemplo, para K-1, nosotros podríamos decir que hay una distancia que es de asterisco K-1, que ya la conocemos, óptima, y de ahí, para llegar al nodo K, nosotros tendríamos que pagar el costo de ocupar este arco que va de K-1 hasta K, suponiendo que existe, si no, ni siquiera se considera. Además, como esto es un orden topológico, nosotros sabemos que todos los nodos desde los que podríamos llegar al nodo K son nodos para los cuales ya conocemos su distancia óptima. Entonces nosotros podemos mirar además todos los nodos I menores que K y hacer este mismo calculito. Decir, bueno, nosotros podríamos llegar al nodo K pasando por el nodo I con un costo de asterisco I para llegar a este nodo más un costo CIK para llegar hasta acá. Esto de acá no solamente hay que mirar todos los nodos por los que podríamos pasar, sino que además tenemos que incluir también la opción de que nos podríamos ir directo en un puro arco desde el nodo 1 hasta el nodo K con un costo C1K. Por lo tanto, la distancia óptima hacia el nodo K la podemos obtener simplemente como el mínimo de las distancias que nos dan todas estas alternativas. Y eso es, obviamente, para I entre 1 y K-1, evaluar la distancia que teníamos hasta el nodo I más el costo de irse directo en un arco desde I hasta K. Noten que D sub 1 en este caso sería 0. Así que también incluye este caso de acá, esta fórmula. Entonces con eso nosotros podemos conocer el nodo o la distancia óptima del nodo K y nosotros te lo podemos repetir cuantas veces queramos hasta completar la red. Así que esto de acá de por sí ya nos entregaría un algoritmo para encontrar las rutas mínimas sobre una red acíclica. Sin embargo, este algoritmo es un algoritmo que cada vez que llegamos a un nodo K tenemos que leer hacia atrás todos los nodos. Esto no es de por sí malo, pero podemos hacerlo un poco más ordenado si es que nosotros miramos hacia adelante en cada etapa. ¿Cómo hacemos esto? Inicializamos el algoritmo, igual que Dijkstra normal, diciendo que la distancia del nodo fuente es 0 y que las otras distancias son originalmente infinitas y que las vamos a tratar de ir mejorando. Después, para el nodo I que sigue en el orden topológico, es decir, vamos siempre revisando los nodos en orden topológico, nos paramos en un nodo I, miramos todos los arcos que salen de él y aplicamos la operación clásica que ya hacíamos en Dijkstra, que ustedes conocen bien, pero igual. Miramos todos los arcos que salen entonces desde este nodo I y vemos si ofrecen una forma más barata de llegar hasta el nodo que estamos alcanzando. Y si es el caso, actualizamos la etiqueta de distancia del nodo al que estamos alcanzando y también actualizamos el árbol de predecesores o el arreglo de predecesores. Y esto vamos a iterar hasta agotar todos los nodos. Entonces, en otras palabras, en lugar de cuando llegamos a un nodo, recién ahí mirar de todos los arcos que podríamos haber entrado, estos arcos los vamos a revisar como arcos salientes de cada uno de los nodos que vayamos alcanzando en el algoritmo. La verdad es que es
equivalente. ¿Cuál es el orden de complejidad de este algoritmo? Los invito a ustedes a tratar de descifrarlo por su cuenta, así que vamos rápidamente a un comercial. Acércate a la experiencia de volar por la... Hemos vuelto de comerciales. Este algoritmo revisa una vez cada arco de la red. Es así de simple. Así que tiene orden m. Esto también significa que incluso si es que nosotros tuviéramos que aplicar el algoritmo de orden topológico antes de aplicar eso quedaría orden m más orden m, y ustedes saben que orden m más orden m es orden m. Bien. ¿Es posible diseñar un algoritmo de menor complejidad? Vamos de nuevo a comerciales. Volvemos. Y yo espero que ustedes estén pausando el video cada vez que tiro comerciales, porque si no, ¿cuál es la idea, cierto? Ustedes lo pausaron, lo pensaron un ratito y llegaron, supongo, a la conclusión de que es imposible encontrar un algoritmo de menor complejidad que este. Y el motivo es tan simple como el hecho de que si a ustedes les faltara un arco por revisar, imagínense, ustedes están haciendo un algoritmo que no revisa todos los arcos. Entonces, si ustedes dejan un arco afuera, ese arco que ustedes dejan fuera podría cambiar la solución. Podría ser el arco que hace que haya una nueva solución óptima en el problema o que reduzca el costo de una ruta. Entonces, ustedes no pueden dejar ningún arco afuera, y como no pueden dejar ningún arco afuera, no hay forma de que el orden sea menor que m. ¿Cómo podemos demostrar que el algoritmo siempre funciona? Esta se la voy a responder yo directo. Habíamos dicho algunas clases atrás que para demostrar que un algoritmo funciona es necesario en el fondo demostrar dos cosas. Primero, que su solución es siempre correcta, y segundo, que siempre termina. La corrección del algoritmo se demuestra por inducción. Vamos a suponer, primero, que hasta el nodo K de nuestra red, porque la estamos revisando la red completa en orden topológico, entonces lo revisamos hasta el nodo K, hasta la mitad de la red, da lo mismo. Vamos a suponer que hasta el nodo K nosotros podemos garantizar que al momento de revisar el nodo I, sus etiquetas de distancia hacia atrás eran todas óptimas, eran todas mínimas. ¿Sí? En el fondo estamos suponiendo que hasta el nodo K el algoritmo ha funcionado correctamente. Además, por inducción tenemos que revisar si es que esto comience en un lugar correcto, ¿cierto? Que para k igual 1 esto sea cierto. Y para k igual 1, la única etiqueta de distancia que nosotros tenemos es la distancia del nodo 1, que fue inicializada en 0 y que por definición es correcta. Así que ahora tenemos que probar que cuando revisemos el nodo k más 1, la distancia k más 1 que nos va a dar va a ser la de la ruta mínima. Al revisar cada nodo anterior a k más 1, nosotros ya conocíamos su distancia óptima por hipótesis de inducción. Por lo tanto, la distancia actual k más 1 va a corresponder al mínimo de todos los de i asterisco más c y k para cada número entre i y k que nosotros podríamos tomar. Y esto implica que dk más 1 es mínima. ¿Sí? Esta demostración en verdad es bastante intuitiva, pero necesita que ustedes la piensen un segundo. Así que yo los invito a ustedes a darles una vueltita y si es que quedan con alguna duda, por favor, coméntenmelo en el foro y vemos si es que podemos ahí profundizar un poquito más sobre este tema. Pero yo creo que es algo que si ustedes le dan una vuelta lo van a entender sin problema. Las inducciones a veces son así, ¿no? Sobre la finitud del algoritmo, la verdad es que acá es trivial, porque tenemos un número finito de nodos y una cantidad finita de arcos al final, que vamos a revisar una vez cada uno de ellos. Entonces no tiene por dónde quedarse pegado para siempre. También vale la pena mencionar que el algoritmo de rutas mínimas sobre redes acíclicas puede ser implementado de forma de que simultáneamente resuelva el problema de orden topológico. Es decir, que no sea necesario primero calcular orden topológico y después calcular las rutas mínimas. Esto de acá nos ahorra la ejecución de un algoritmo, pero no nos mejora la complejidad. Recuerden que era orden m más orden m, que es lo que no hace diferencia. Pero se pueden combinar. Y la lógica de esto es que ambos son algoritmos súper parecidos a un algoritmo de búsqueda. Entonces, al final, nosotros estamos dentro de este algoritmo de búsqueda agregándole algunos pasos adicionales que nos permiten obtener estas dos informaciones, ¿sí? Les voy a compartir con el material del curso una animación de este algoritmo para el que quiera profundizar un poquito más y quiera conocerlo. Veamos ahora un par de ejemplos
de problemas que pueden ser modelados como problemas de rutas mínimas acíclicos. El primero entonces corresponde al famoso problema del vendedor viajero. Este problema puede ser planteado en palabras súper sencillas como: tenemos una lista de ciudades, ¿en qué orden las visitamos? De forma de hacer esto en el menor tiempo posible o en la menor distancia posible o en la medida de costo que ustedes quieran adoptar, ¿sí? Tenemos un grafo completo, G igual a N, A, con costos C sub A. Entonces, ¿cuál es el tour hamiltoniano? Es decir, el ciclo que visita todos los nodos de este conjunto, cuyo costo es el menor. Veamos cómo resolver este problema entonces como un problema de rutas mínimas acíclico. Dada una red G igual N, A, nosotros vamos a convertir el vendedor viajero a un problema de rutas mínimas construyendo una red auxiliar G' con un conjunto N' de nodos y un conjunto A' de arcos, definidos de la siguiente manera. El conjunto de nodos N' va a contener nodos de la forma U, S, donde U es alguno de los nodos de la red, excepto el nodo 1, les explico inmediatamente por qué, y S va a ser un subconjunto de nodos de la red que no contenga a este nodo U de nuestro nodo, ¿sí? Y el nodo 1 siempre va a estar incluido en S. Cada uno de estos nodos en el fondo va a representar visitar al nodo U justo después de haber visitado todos los nodos que nosotros ponemos en S. Y acá nosotros estamos asumiendo, cosa que menciono incluso después, que el tour comienza y termina en 1, lo que no nos quita generalidad de ninguna manera, porque sabemos que si tenemos el tour óptimo dibujado, el nodo 1 en algún lugar va a estar contenido en este tour y lo podemos arbitrariamente definir como el comienzo, cosa que va a ser irrelevante, ¿ya? Entonces el nodo U, S quiere decir, parto en 1, reviso todos los nodos del conjunto S y después me voy al nodo U. Y todo el resto es lo que me queda entonces por visitar todavía. Cada nodo en el fondo nos muestra una estrategia para recorrer una parte de la solución hasta ese punto. Al conjunto entonces de nodos le vamos a agregar un nodo 1, vacío y un nodo 1, n, que representa el inicio y el final del tour, ¿cierto? Al inicio hemos solamente visitado 1 porque estamos parados en el primer nodo y el conjunto de nodos visitados es vacío. Y al final estamos de nuevo en el nodo 1, pero n es el conjunto de nodos visitados, es decir, ya visitamos todos los nodos. Entonces, ¿cuáles son los arcos que vamos a necesitar ocupar en esta red? Vamos a tener un arco conectando cada nodo U, S con todos los nodos de la forma V, S unión U. Y esto va a tener el costo CUV. Veamos esto con un ejemplo, para que quede mucho más claro. Tomemos un vendedor viajero sobre una red con n igual 4. Entonces, partimos por el nodo 1, vacío. Es decir, estamos parados en el nodo 1 y todavía no hemos visitado a nadie. Entonces, nuestra primera visita podría corresponder a los nodos 2, 3 o 4. Si nosotros vamos al nodo 2, nosotros tenemos entonces que en este nodo registrar que el nodo que tenemos visitado es 2 y que el subconjunto de lo que ya habíamos visitado hasta ese punto contiene solamente al nodo 1. Lo mismo podemos decir para el nodo 3 y para el nodo 4. Y acá es medio confuso porque cuando hablo de nodo me puedo referir al nodo en la red original, que era 1, 2, 3 o 4, o al nodo en la red auxiliar, que es este par que considera un nodo de la red original más un subconjunto de nodos de la red original, ¿ya? Pero así es como se ve entonces la primera etapa de decisión. La segunda etapa de decisión consiste en, a partir de cualquiera de estos nodos auxiliares, ver hacia qué otros estados podemos llegar. Por ejemplo, si tenemos un tour que en este momento está parado en el nodo 2, ya visitó al nodo 1, desde acá, ¿hacia dónde se puede ir? Se puede ir al nodo 3 o al nodo 4. Y si llegamos al nodo 3, vamos a estar en una situación donde estamos visitando el nodo 3, ya habiendo visitado 1 y 2. Y si llegamos al nodo 4, vamos a estar en una situación donde estamos en el nodo 4, ya habiendo visitado 1 y 2. Nosotros podemos hacer lo mismo con los otros nodos. Y nos va a quedar lo siguiente. Ahora, hacemos lo mismo con una etapa más. Y acá empieza a cobrar un poco más sentido esta estrategia, porque simplemente acá parece que estamos enumerando todas las combinaciones y ramificando y ramificando. Esto es lo mismo que enumerar, ¿cierto? Pero démosle una iteración más y nos vamos a dar cuenta de algo que pasa. Si estamos en el nodo 3 y ya visitamos a 1 y 2, ¿qué es lo que nos toca ahora? Estamos obligados a visitar el nodo 4
y vamos a tener visitados 1, 2 y 3. Pero fijémonos ahora en este nodo de acá, el nodo 2, 1, 3. ¿Hacia dónde nos va a llevar el próximo arco acá? Si ya visitamos 1 y 3 y estamos parados en 2, estamos obligados a ir a 4 y vamos a llegar a 4 habiendo visitado 1, 2 y 3. Así que ese arco también va para allá. Con la misma lógica, entonces, nosotros podemos construir los otros arcos que nos llevan a esos nodos que están ahí. Y, naturalmente, si estamos en el nodo 4 y ya visitamos 1, 2 y 3, lo que nos queda ahora es simplemente retornar al nodo 1, que se define de esta manera que habíamos dicho antes. Por supuesto, a esta red, para que esté completa, tenemos que agregarle los costos de cada uno de los arcos que se está recorriendo en cada situación. Por ejemplo, entre este nodo y este nodo, en verdad estábamos moviéndonos entre los nodos 2 y 4 de la red original. Por eso esto de acá es C2, 4. Sobre esta red, además, nosotros podemos tomar ahora cualquier ruta entre este nodo inicial y este nodo final. Por ejemplo, esta de acá. ¿Y esa ruta qué va a representar? Va a representar partir de 1 a 4 pagando un costo C1,4, de 4 a 2 pagando C4,2, de 2 a 3 pagando C2,3 y de 3 a 1 pagando C3,1. Por lo tanto, cualquier ruta entre el origen y el destino de esta red acíclica corresponde a una solución posible del problema del vendedor viajero. Por lo tanto, si nosotros resolvemos rutas mínimas sobre esta red de acá, nosotros estamos resolviendo el problema del vendedor viajero. Pero, profe, el problema del vendedor viajero es conocido por ser difícil, como vimos en un ejercicio de la ayudantía. Según esto, podríamos resolverlo en tiempo polinomial usando rutas mínimas acíclicas. ¿Cómo se explica esto? Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, encontrar la ruta mínima en un grafo acíclico es orden m. Entonces, ¿hemos encontrado una solución en tiempo polinomial para el problema del vendedor viajero? La respuesta es claramente no. Ya se las había dicho antes, de hecho. Pero el motivo, los quiero invitar a ustedes a que reflexionen un segundo y vean si son capaces de encontrarlo por su cuenta antes que yo se los dé. Así que vamos a comerciales. Otra buena razón para ser los mejores. En palabras sencillas, la respuesta es no, porque construir la red G' tampoco es gratis. Si nosotros tenemos la red G', podemos resolver el vendedor viajero en orden M, pero nosotros tenemos que construir G'. Y la cantidad de arcos en la red G' es enorme. Por eso este orden M en realidad es un orden M', donde M' es la cantidad de arcos de la red auxiliar. De hecho, la complejidad de este problema, o la complejidad de este algoritmo para el vendedor viajero es orden n cuadrado por 2 a la n, lo que es claramente exponencial. No se conoce un algoritmo de menor complejidad que este para el vendedor viajero, aunque en la práctica este no es necesariamente un buen enfoque para resolver el problema, ¿sí? Este es el algoritmo con la mejor garantía, pero como vamos a ver los que quieran seguir hablando de temas de ruteo después conmigo, hay formas más inteligentes y más eficientes de resolver este problema independiente de que no tengan un mejor comportamiento asintótico medido por esta función de orden. Veamos entonces ahora un ejemplo de otro problema que también puede ser modelado como un problema de rutas mínimas sobre una red acíclica. Este problema es el famosísimo problema de la mochila, que se puede plantear de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una mochila con una cierta capacidad dada. Digamos que son 20 kilos, litros, lo que ustedes quieran. Y digamos además que nosotros estamos planificando un viaje, un camping, y que nosotros estamos decidiendo qué cosas vamos a llevar dentro de esta mochila para nuestro camping. Por ejemplo, si llevamos el cuchillo, nosotros vamos a ocupar 7 unidades de capacidad de nuestra mochila, pero a cambio vamos a recibir 80 unidades de utilidad. Si nosotros llevamos una cuerda, vamos a ocupar 13 unidades de espacio dentro de nuestra mochila, pero vamos a recibir una utilidad de 70, y así. Entonces, la pregunta evidente sería, ¿qué elementos vamos a meter en esta mochila sin superar su capacidad, de forma de que la utilidad que nosotros percibamos sea la máxima? Este problema de la mochila, conocido en inglés como the knapsack problem, es un problema NP completo. Es decir, es un problema para el cual no conocemos algoritmos polinomiales de solución. Veamos con un ejemplo cómo podemos convertir este problema entonces en un problema de rutas mínimas.
Supongamos que esto de acá es nuestra instancia. Estamos trabajando con una mochila de tamaño 6 y con las utilidades y los pesos, es decir, el consumo de capacidad que se indican acá. Entonces vamos a construir nodos I, Q, donde cada nodo I, Q corresponde a un plan para todos los ítems entre 1 hasta I, numerados como aparecen ahí en la tabla, con un peso total asociado de Q. Entonces, vamos a tener todos esos nodos, todas las combinaciones entre I y Q. Y dijimos que Q puede ser hasta 6. Entonces nuestra mochila, cuando la estamos llenando, en el fondo es como que estuviéramos modelando paso por paso mientras la llenamos. En cada momento puede tener una capacidad utilizada entre 0 y 6. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y cada vertical de esta grilla de acá corresponde a la etapa de decisión en la que estamos. Entonces, en palabras mucho más sencillas, lo que vamos a modelar acá es uno por uno. Vamos a ir tomando los elementos y vamos a decir, ¿lo metemos o no lo metemos en la mochila? Y vamos a modelar en este grafo hacia dónde nos lleva cada una de esas decisiones. Agreguemos entonces un nodo fuente que corresponde a la primera decisión, al estado inicial de la mochila. La mochila está vacía y todavía no tenemos utilidad. Y obviamente un nodo final de sumidero hacia donde hacia donde va a llegar nuestra solución. Entonces, partamos por construir esos dos arcos de ahí. ¿Qué representan esos dos arcos de ahí? Representan la primera decisión. En la etapa 1 estamos modelando la situación donde hemos decidido qué hacer con el elemento 1 y tenemos que decir cuánta capacidad hemos utilizado. Entonces, si es que el elemento 1 decidimos no meterlo en la mochila, vamos a llegar a que nuestra capacidad utilizada de la mochila es todavía 0. Y si decidimos sí utilizarla, sí incorporarla, vamos a llegar a que nuestra capacidad utilizada es 4, que es el peso del elemento 1. Los costos que nosotros vamos a poner en los arcos van a corresponder a las utilidades que podemos percibir o no percibir si es que metemos o no metemos este elemento en la mochila. Si lo metemos en la mochila ganamos 40, si lo dejamos fuera de la mochila ganamos 0. Acá podríamos incorporar esto directamente como un menos 40, porque maximizar utilidades equivale a minimizar los negativos de estas utilidades y nuestro problema de rutas mínimas minimiza. Pero la verdad es que calcular rutas mínimas o rutas máximas es el mismo problema, simplemente hay que multiplicar los números por menos 1 y hacer la misma cosa. Así que no nos vamos a complicar con eso. Lo vamos a poner como utilidades, vamos a decir que esto es un problema de ruta máxima, en verdad. Ya, veamos entonces ahora qué pasa cuando nos paramos en este nodo acá 1,0. La etapa de decisión que corresponde de aquí para avanzar un lugar corresponde a tomar el ítem 2 y decidir si lo metemos o no en la mochila. Si estamos acá en el punto 0, si no lo metemos, vamos a tener una línea horizontal que nos conecta a este nodo de acá, todavía con capacidad de 0, y si lo metemos, vamos a haber ocupado 2 unidades en la mochila, así que nos va a conectar con este nodo de acá. Entonces deberían aparecer esos dos arcos con las utilidades correspondientes respectivas. Y este mismo proceso lo podemos replicar para cada uno de estos nodos de la siguiente manera. Noten que los nodos de acá y de acá no permiten la opción de agregar este elemento porque ya no cabe en la mochila. Entonces si estamos en este nodo de acá estamos obligados a seguir en el fondo manteniendo la misma capacidad. Estamos obligados a rechazar el ítem 2. Miremos acá arriba cómo se modela la decisión de meter o no el ítem 3. Podemos obviamente seguir para adelante con un costo 0 o podemos llegar a aumentar en 3 la utilización de la mochila conectando con este nodo de acá. Entonces nos queda eso y la utilidad en este caso percibe 20 y podemos hacer lo mismo que hicimos antes, replicar esto para abajo. Lo mismo con el nodo 3 hacia el nodo 4, replicamos, y una vez que estamos en la etapa 4, la verdad es que ya tomamos todas las decisiones relevantes, entonces simplemente podemos conectar todos estos nodos hacia un nodo sumidero con un costo 0. Entonces, la solución óptima de este problema de la mochila va a quedar dado por la ruta máxima entre S y T. Y como les decía recién, calcular una ruta máxima es lo mismo que calcular una ruta mínima si multiplicamos todos estos costos o todas estas utilidades por menos 1. Noten también, cosa que debería haber dicho antes con mayor énfasis, que en ningún momento hemos exigido acá que los costos sean positivos o no negativos.
¿sí? A diferencia de cómo va a ocurrir en el próximo algoritmo que nosotros vamos a estudiar. Una última pregunta antes de terminar esta clase. ¿Qué tan eficiente es este enfoque? Ustedes al construir esta red se pueden dar cuenta, primero, de que estamos construyendo algunos nodos innecesarios. Fíjense en este nodo de acá, en este nodo de acá, en este nodo de acá, son nodos inalcanzables desde ese. Y eso de por sí es introducir una pequeña ineficiencia en el problema. Pero la otra cosa que ustedes también pueden darse cuenta es de que este problema, al convertirlo en un problema de rutas mínimas acíclica, en el fondo lo que estamos haciendo es ir etapa por etapa, revisando la posibilidad de meter o no meter el ítem en la mochila. Por lo tanto, en el fondo también acá lo que estamos haciendo es explorar todas las opciones, ¿sí? Y eso además se puede hacer de forma un poquito más inteligente si es que al momento que estamos explorando las opciones también nos damos cuenta de que hay combinaciones que dominan a otro que acá no estamos considerando, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en algún momento incorporamos un producto, un ítem en la mochila y llegamos a una solución donde tenemos una capacidad de 8 utilizada en la mochila con una utilidad total de 40 y nosotros ya conocíamos una solución que con una capacidad de 8 tenía una utilidad de 50, entonces esta otra solución podríamos simplemente podarla y hacer una búsqueda un poquito más inteligente y organizada. Muy a grandes rasgos, esto es lo que haríamos si nosotros resolviéramos el problema utilizando programación matemática. Bien, con eso entonces terminamos la clase de hoy.